suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En el funeral de mi esposa, mi nuera me dijo, no hace falta que vengas mañana. Ya la enterramos hoy sin ti. Minutos después, vi la foto del ataúd en Instagram. Al día siguiente, la reunión de la herencia. Entré a la notaría con un sobre. Cuando la secretaria lo abrió, su rostro palideció frente a todos. Llegué 20 minutos tarde al funeral de mi esposa. 20 minutos. Eso fue todo lo que necesitaron para decidir que yo no merecía despedirme de Margarita. 40 años de matrimonio, 3 años de verla desvanecerse pedazo a pedazo. Y me perdí el inicio de su funeral por 20 minutos debido a unas obras en el periférico. El estacionamiento de la iglesia estaba lleno. Tuve que estacionarme a 3 cuadras de distancia. Y para cuando caminé hasta la entrada, sentía opresión en el pecho y las piernas me temblaban. No por la caminata, sino por saber que dentro de ese edificio, en esa caja de madera, estaba la mujer que había sido mi mundo entero desde que yo tenía 25 años. Alcancé la pesada puerta de roble, con la mano temblorosa, cuando se abrió desde adentro. Lilia estaba ahí. Mi nuera, de 32 años, llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para medicinas. Su rostro estaba perfectamente compuesto, a excepción de sus ojos. Esos ojos eran duros. Roberto, pronunció mi nombre como si fuera algo desagradable. Lilia, siento llegar tarde. Había obras en el camino y yo. No vas a entrar. Parpadeé. Seguramente había escuchado mal. ¿Qué? Se paró de lleno en el umbral, bloqueándome el paso. No era una mujer grande, pero en ese momento parecía inamovible. ¿Me escuchaste? No eres bienvenido aquí. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Detrás de ella, podía escuchar la voz del sacerdote, firme y solemne, diciendo palabras sobre Margarita que no lograba distinguir bien. Lilia, es el funeral de mi esposa. Necesito. Tu esposa, su voz se elevó lo suficiente como para que una pareja de ancianos que pasaba caminando se girara a mirar. La bajó de nuevo, pero el veneno permanecía. No actuaste como si fuera tu esposa estos últimos 3 años. Diego y yo tuvimos que encargarnos de todo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. ¿Encargarse de todo? Ustedes casi ni. Levantó un dedo con la manicura impecable. Ni te atrevas. Hicimos todo lo que pudimos mientras tú la aislabas. Mientras la mantenías encerrada en esa casa como si fuera tu prisionera. Me sentí mareado. El mundo se inclinó un poco. Yo la cuidé. Todos los días yo. Ahórratelo, Roberto. Nadie quiere escuchar tus excusas. Hoy no. Miró sobre su hombro y luego de nuevo hacia mí. La misa ya está en marcha. Te la perdiste. No tiene sentido que interrumpas todo ahora. Solo quiero verla, se me quebró la voz. Por favor, solo quiero despedirme. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Si no la conociera mejor, habría pensado que era lástima, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Deberías haber pensado en eso antes de decidir llegar tarde al funeral de tu propia esposa. Empezó a cerrar la puerta. Y no te molestes en ir a la casa después. Nosotros nos encargaremos de la recepción. Solo familia. La puerta se cerró de golpe. Escuché cómo giraba la cerradura. Me quedé allí, en los escalones de la iglesia, con la mano a medio levantar para tocar, para suplicar, para rogar. Adentro, el órgano empezó a sonar. Reconocí el himno. Margarita lo había elegido hacía 2 años. En la época en la que todavía podía tomar decisiones así. En la época en la que todavía sabía quién era yo la mayoría de los días. Las piernas me fallaron. Me senté pesadamente en los escalones de piedra, sin importarme que estuvieran fríos y húmedos por la lluvia matutina. La gente pasaba a mi lado. Amigos, vecinos, personas del club de lectura de Margarita que tuvo que dejar cuando la enfermedad empeoró demasiado. Algunos me miraban con confusión.
Otros apartaban la vista rápidamente, avergonzados. Saqué mi celular con las manos temblorosas. Quizás Diego contestaría. Quizás mi hijo pasaría por encima de la crueldad de su esposa y me dejaría entrar para despedirme de su madre. Pero cuando desbloqueé la pantalla, vi algo que me heló la sangre. Instagram. La cuenta de Lilia. Había publicado una foto hace apenas 8 minutos. La imagen era del ataúd de Margarita cubierto de rosas blancas, las flores que ella amaba. La descripción decía, despidiéndome de la mujer más maravillosa que he conocido. Fue más que una suegra. Fue una segunda madre para mí, rodeada de amor en sus últimos momentos. Descansa en paz, Margarita. Merecías algo mucho mejor. Los comentarios ya estaban inundando la publicación. Personas que no reconocía dándole el pésame, elogiando a Lilia por ser una nuera tan devota, diciendo lo afortunada que era Margarita de tenerla. Deslicé hacia arriba. Había más fotos. Lilia arreglando las flores esa mañana. Lilia escogiendo la música. Lilia saludando a los invitados en la puerta, la misma puerta que me acababa de cerrar en la cara. Ni una sola mención sobre mí. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si el hombre que había bañado a Margarita cuando ella ya no podía hacerlo por sí misma, el que le había dado de comer cuando olvidó cómo usar una cuchara, el que la había abrazado en las noches aterradoras en las que no sabía dónde estaba ni quién era, simplemente se hubiera desvanecido. Mi celular vibró. Una notificación de correo de Jiménez y Asociados, abogados. El asunto decía, reunión de liquidación testamentaria mañana, 10 de la mañana. Mañana, a menos de 24 horas de la muerte de mi esposa, y ya estaban dividiendo lo que quedaba de nuestra vida juntos. Me quedé sentado en esos escalones durante otra hora hasta que el servicio terminó y la gente empezó a salir. Me evitaban dándome un amplio margen, como si el dolor fuera contagioso. Diego salió con Lilia del brazo. Me vio y, por solo un segundo, su rostro se desmoronó. Pero Lilia le susurró algo al oído y él se irguió, desviando la mirada mientras caminaban hacia su auto. Mi hijo, mi único hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con su tarea y al que acompañé al altar en su boda. Me miró a través de mí, como si yo fuera de cristal. El director de la funeraria salió al final. Se me acercó con cuidado, de la misma forma en que te acercarías a un animal herido. Señor Roberto, lo siento, pero tenemos que cerrar la iglesia. El entierro es privado, solo para la familia. La señora Lilia hizo los arreglos. Asentí lentamente, poniéndome de pie. Mis rodillas protestaron. Me dolía todo. ¿Puedo al menos saber dónde? ¿Dónde la van a enterrar? Dudó un momento, luego garabateó algo en una tarjeta de presentación y me la puso en la mano. Panteón Los Encinos, sección C, lote 47. Siento mucho su pérdida, señor. Manejé hasta Los Encinos, me estacioné a la distancia y miré a través de los árboles cómo bajaban a mi esposa a la tierra. Estaba demasiado lejos para escuchar las oraciones, demasiado lejos para echar tierra sobre el ataúd como se supone que debes hacer, demasiado lejos para importar. Cuando todos se fueron, caminé hasta la tumba fresca. Me arrodillé en el lodo al lado, sin importarme que me empapara los pantalones, y puse mi mano sobre la tierra removida. Siento haber llegado tarde, Maggie, susurré. Lo intenté. De verdad lo intenté. El recordatorio del correo sonó de nuevo en mi celular. Mañana, 10 de la mañana, despacho de abogados Jiménez y Asociados. Miré aquel sobre Manila en la guantera de mi auto. El que había preparado hace 3 semanas cuando Margarita aún se aferraba a la vida, todavía apretándome la mano de vez en cuando para hacerme saber que me escuchaba. El que ella me había pedido que preparara en uno de sus últimos momentos de verdadera lucidez. Asegúrate de que Diego sepa la verdad, me había susurrado, con la voz apenas audible. Asegúrate de que entienda lo que sacrificaste. Lo que me diste a mí. Me puse de pie lentamente, sacudiéndome la tierra de las rodillas. Mañana a las 10 de la mañana descubrirían exactamente lo que habían tirado a la basura cuando me cerraron la puerta de esa iglesia. Mañana aprenderían lo que Margarita había querido que supieran desde el principio.
Pero esta noche me sentaría en la casa vacía que todavía olía a equipo de hospital y a la crema de lavanda de Margarita. Y me permitiría llorar por última vez, porque mañana todo cambiaría. La casa estaba demasiado silenciosa. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Margarita y yo habíamos desayunado cada mañana durante 38 años. Y el silencio me aplastaba como un peso físico. Ya no estaba el zumbido de la máquina de oxígeno en la habitación. Ya no había el pitido del sistema de alerta médica cada tantas horas. Ya no estaba la suave confusión de Margarita preguntándome quién era yo, dónde estaba ella o por qué todo se sentía mal. Solo silencio. Tomé el sobremanila de la barra. Era más grueso de lo que parecía. Años comprimidos en papel y tinta. Había comenzado a documentar todo hace unos 18 meses, cuando se hizo evidente que Diego se estaba alejando y Lilia estaba construyendo un muro entre nosotros. Lo abrí lentamente, observando lo que había recopilado. Cada página era una pequeña prueba de que yo había estado allí, de que lo había intentado, de que Margarita no había estado sola, aunque todos parecían decididos a creer lo contrario. El primer documento era el diagnóstico de hace 3 años, 2 meses y 16 días. Recordaba esa cita como si hubiera sido ayer. Margarita llevaba meses olvidando cosas. Cosas pequeñas al principio, donde ponía sus llaves, qué día de la semana era, pero luego las pequeñas se hicieron más grandes. Se perdió manejando a casa desde el supermercado donde había comprado durante 20 años. Llamó a Diego por el nombre de su hermano fallecido. Me miró una mañana y me preguntó muy amablemente quién era yo y qué hacía en su recámara. ¿El doctor? Morales no lo endulzó. Alzheimer de inicio temprano, dijo. Es agresivo. Tiene 62 años. Roberto, este no es el deterioro lento que solemos ver en pacientes de 80 años. Estás viendo tal vez unos 5 años antes de que deje de reconocer a todos por completo. 5 años. Había sido optimista. Manejé de vuelta a casa desde esa cita en completo silencio. Margarita estaba sentada a mi lado, mirando por la ventana, tarareando una canción de la que no lograba recordar bien la letra. Cuando llegamos a casa, llamé a Diego de inmediato. Contestó al 5.º tono. Hola, papá. Estoy algo ocupado ahorita. ¿Te puedo regresar la llamada? Tu madre tiene Alzheimer. Las palabras salieron planas, sin emoción. Creo que estaba en shock. Silencio. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Venimos regresando del neurólogo. Está confirmado. Es de inicio temprano. Va a ser duro. Diego, voy a necesitar ayuda. Oh, Dios, papá. Yo. Está bien. Está bien. Déjame hablar con Lilia. Daremos una vuelta por allá este fin de semana. Pensaremos en algo. No vinieron ese fin de semana. Lilia llamó el sábado por la mañana diciendo que le había dado migraña. ¿Qué lo reprogramarían? El siguiente fin de semana, fue una conferencia de trabajo a la que Diego no podía faltar. El fin de semana posterior a ese, la madre de Lilia estaba de visita. Para cuando finalmente aparecieron, habían pasado 6 semanas, y Margarita ya se había deteriorado notablemente. Supo quién era Diego ese día, uno de sus días buenos, pero seguía llamando a Lilia Sara, el nombre de la novia de Diego en la preparatoria. A Lilia no le hizo ninguna gracia. Tomé el siguiente documento del montón, los papeles de mi jubilación. Los había presentado exactamente 2 meses después del diagnóstico. Yo tenía 62 años, igual que Margarita. Habíamos planeado trabajar otros 3 años para aumentar un poco más nuestros ahorros, tal vez hacer ese viaje a Europa del que siempre habíamos hablado. En lugar de eso, me jubilé anticipadamente con una pensión reducida. Alguien tenía que estar en casa con Margarita a tiempo completo. Ya no se la podía dejar sola. Ya habíamos tenido 2 incidentes en los que encendió la estufa y se olvidó de ella. Una vez la encontré de pie en el patio trasero en camisón a las 2 de la mañana, convencida de que tenía que alimentar a unas gallinas que nunca habíamos tenido. Papá, no tienes que renunciar a tu trabajo, me había dicho Diego por teléfono. No nos había visitado en 3 semanas. Hay instituciones, cuidadores profesionales.
No puedes tirar por la borda tu carrera así nada más. Ya no es mi carrera, Diego. Me faltan 14 meses para la jubilación completa. La diferencia en mi pensión no vale la pena para dejar a tu madre con extraños. Pero estás sacrificando muchísimo. Eso es lo que haces cuando amas a alguien. Se había quedado callado. Entonces Lilia y yo te ayudaremos económicamente, con lo que necesites. Una vez enviaron un cheque por 8,500 pesos. Nunca se los volví a pedir. Ojee más papeles. Facturas médicas. Tantas facturas médicas. El seguro de Margarita era decente, pero no cubría todo. Solamente los medicamentos costaban casi 14,000 pesos al mes. Luego estaban los pañales para adulto cuando llegó a esa etapa. Los barandales de seguridad que instalamos por toda la casa. Las cerraduras especiales en las puertas después de que intentó salir a mitad de la noche y casi la atropella un auto. Había vendido mi camioneta, la que había comprado usada y restaurado a lo largo de 2 años. Me dieron 130,000 pesos por ella. Ese dinero duró unos 9 meses. Pedí un préstamo sobre la hipoteca de la casa de 380,000 pesos que se suponía sería nuestro colchón para el retiro, nuestro fondo de emergencias. Se fue en equipo médico, evaluaciones de enfermería a domicilio y un breve periodo de 3 meses con un cuidador de medio tiempo cuando me dio neumonía y yo mismo no pude cuidar de Margarita. Diego y Lilia vinieron de visita durante ese periodo. Yo todavía me estaba recuperando, débil y exhausto. Margarita estaba teniendo una mala semana, apenas reconocía a nadie, agitada y asustada la mayor parte del tiempo. Papá, te ves terrible, había dicho Diego, de pie en la puerta de nuestra habitación donde yo descansaba. No puedes seguir haciendo esto. ¿Qué otra opción tengo? Métela a una residencia. Una buena. Te estás matando. Es mi esposa, Diego. No voy a encerrarla como si estuviera descompuesta. Lilia apareció detrás de él. Roberto, eso no es justo. Las casas de cuidado no son prisiones. Están equipadas para esto. Tú no. Me las estoy arreglando. ¿De verdad? Lilia miró alrededor de la recámara las pilas de suministros médicos, el horario de medicamentos pegado a la pared, el monitor de bebé que usábamos para que pudiera escuchar si Margarita me necesitaba por la noche. Esto no es sano para ninguno de los dos. Lo que sería sano es que mi hijo visitara a su madre más de una vez cada 2 meses. El rostro de Diego se había puesto rojo. Eso no es justo. Sabes que tengo un trabajo muy exigente y Lilia tiene su ansiedad. Estar cerca de gente enferma le provoca ataques de pánico. Margarita no es gente enferma. Es tu madre. Se fueron poco después. No los volví a ver durante 7 semanas. Encontré el calendario que había llevado todos los días marcado con notas. Diego llamó, hablamos por 6 minutos. Diego prometió venir el domingo. No vino. Margarita preguntó por Diego hoy. Le dije que estaba trabajando. Las mentiras que le había dicho a Margarita para protegerla de la verdad se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Me miraba con esos ojos confundidos y me preguntaba dónde estaba su hijo, por qué nunca venía a verla, y yo inventaba excusas. Está en un viaje de negocios. Llamó hace rato, pero estabas dormida. Va a venir este fin de semana. Cualquier cosa menos la verdad. Que su hijo había elegido mantenerse alejado porque presenciar su deterioro le resultaba demasiado incómodo. Que su esposa había decidido que la enfermedad de Margarita era algo a lo que temer y que había que evitar, en lugar de enfrentarlo con compasión. Había una impresión de mensajes de texto de hace unos 18 meses. Fue en ese punto cuando empecé a documentarlo todo. El patrón era demasiado claro como para ignorarlo. Margarita tuvo una caída hoy. Está bien pero muy asustada. ¿Podrías darte una vuelta? Diego, ¿está en el hospital? No, pero está preguntando por ti. Diego, si no está hospitalizada, creo que estará bien hasta el fin de semana. No vino ese fin de semana. 3 semanas después. Margarita está teniendo un buen día hoy.
Está muy lúcida. Sería un buen momento para visitarla. Diego, Lilia tiene planes. Tal vez la próxima semana. No hubo visita la próxima semana. 2 meses después. Es el cumpleaños de Margarita. Hoy cumple 64 años. Sé que le encantaría verte. Diego, hoy no puedo, papá. Pero dile feliz cumpleaños de nuestra parte. Yo había preparado un pastel pequeño. Solo nosotros dos. Margarita estaba confundida sobre de quién era el cumpleaños, pero se comió el pastel feliz. Esa noche lloró, aunque no supo explicar por qué. Una parte de ella sabía que su hijo no había venido. Los documentos seguían y seguían. Una línea de tiempo de ausencias, de promesas rotas, de un hijo que se fue desvaneciendo lentamente de la vida de su madre mientras ella todavía trataba desesperadamente de aferrarse a él. Encontré la carpeta con los expedientes médicos del último año. Aquí fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente difíciles. Margarita dejó de caminar sin ayuda, y luego dejó de caminar por completo. La cama de hospital en nuestra sala, la sonda de alimentación cuando tragar se volvió demasiado difícil. La enfermera de cuidados paliativos que venía 3 veces a la semana para ayudar con las medicinas y enseñarme cómo mantener a Margarita cómoda. Está haciendo un trabajo extraordinario, me había dicho la enfermera Patricia más de una vez. La mayoría de los cónyuges no pueden soportar este nivel de cuidado en casa. Se agotan. Le prometí que no la dejaría morir entre extraños. ¿Tiene otra familia, hijos? ¿Un hijo? ¿Él ayuda? Nunca respondí a esa pregunta directamente. Diego y Lilia vinieron de visita exactamente 4 veces en ese último año. Las visitas fueron breves, incómodas. Diego no podía mirar a su madre de frente. Lilia se negaba a tocarla, parándose a varios metros de la cama, como si el Alzheimer pudiera de alguna manera saltar de una persona a otra. La última visita fue unas 3 semanas antes de que Margarita muriera. Diego se había quedado de pie en el umbral de lo que solía ser nuestra sala y que ahora era, en esencia, una habitación de hospital. ¿Cuánto tiempo más? Había preguntado en voz baja. La enfermera dice que tal vez 1 mes, tal vez menos. ¿Sabe que estamos aquí? Miré a Margarita, con los ojos cerrados, su respiración superficial y dificultosa. No lo sé. Me gustaría pensar que una parte de ella lo sabe. Diego asintió, con las lágrimas escurriendo por su rostro. Lo siento, papá. Siento no haber estado aquí más tiempo. Solo que... no podía soportar verla así. Lo sé. ¿Me odias por eso? Había considerado la pregunta con cuidado. No. Solo me da tristeza que vayas a pasar el resto de tu vida sabiendo que no estuviste aquí, y eso es algo que yo no puedo arreglarte. Se fueron después de 20 minutos. Lilia se había quedado esperando en el auto. Ahora, sentado en la casa vacía con todos estos documentos esparcidos frente a mí, sentía el peso de esos 3 años aplastándome. Había renunciado a mi jubilación, a mis ahorros, a mi salud, a mi vida social. Me había convertido en enfermero, cocinero, conserje y compañero de una mujer que cada vez sabía menos quién era yo. Y lo volvería a hacer. Cada uno de los días, elegiría a Margarita. Pero mañana, Diego y Lilia aprenderían exactamente lo que había costado esa elección. Y tendrían que vivir con el conocimiento de que mientras yo tomaba esa decisión todos los días, ellos tomaban una diferente. Ellos elegían mantenerse alejados. Llegué a Jiménez y Asociados a las 9:45 de la mañana, 15 minutos antes. Ya había aprendido mi lección sobre llegar tarde. El despacho estaba en uno de esos edificios históricos remodelados en el centro de la ciudad, de ladrillo aparente y cristal moderno, el tipo de lugar que cobra 5,000 pesos la hora solo por sentarte en la sala de espera. Me preguntaba quién estaba pagando por esto. Probablemente el patrimonio de Margarita. Probablemente dinero que habíamos ahorrado juntos durante décadas. Ahora destinado a que unos abogados dividieran lo poco que quedaba. La recepcionista me dedicó una sonrisa cortés. Señor Roberto, lo están esperando. Sala de juntas B, la segunda puerta a su izquierda.
Caminé por el pasillo, con el sobre Manila bajo el brazo. Lo sentía más pesado de lo que debía ser, como si estuviera hecho de plomo en lugar de papel. Sin embargo, mis manos estaban firmes. Anoche me había vaciado de tanto llorar. Hoy solo se trataba de hechos. La sala de juntas tenía una larga mesa de caoba y sillas de cuero que probablemente costaban más que la mensualidad de mi hipoteca. Diego ya estaba allí, sentado junto a Lilia. Se veía cansado, con ojeras profundas. Lilia lucía impecable como siempre, con su cabello rubio recogido en un moño perfecto, usando un traje gris que gritaba caro por todos lados. Frente a ellos estaba sentada la hermana de Margarita, Josefina. Tenía 70 años, era más afilada que una navaja, y yo nunca le había agradado particularmente. Ella siempre pensó que Margarita se había casado con alguien de menor nivel cuando nos comprometimos hace 40 años. Yo era albañil, Margarita era maestra con una maestría. Josefina dejó sus opiniones muy claras en nuestra boda, pero cruzó miradas conmigo cuando entré y me dio un pequeño asentimiento. Algo en ese gesto me dijo que ella sabía más de lo que aparentaba. Roberto. Diego se puso de pie, inseguro. Hola, Diego. No le ofrecí la mano para saludarlo. Simplemente tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos de ellos que pude. Lilia ni siquiera me reconoció. Estaba deslizando el dedo por la pantalla de su celular, probablemente revisando los comentarios en sus publicaciones de Instagram sobre la nuera tan devota que había sido. La puerta se abrió de nuevo y un hombre de unos 50 años entró cargando un portafolios de cuero. Buenos días a todos. Soy el licenciado Roberto Jiménez. Estaré supervisando la liquidación del patrimonio de la señora Margarita. Siento mucho su pérdida. Se sentó en la cabecera de la mesa y abrió su portafolios, sacando varios documentos. Esto debería ser relativamente sencillo. La señora dejó un testamento válido, debidamente presenciado y notariado. Leeré las partes relevantes y luego necesitaremos las firmas de los beneficiarios. Lilia por fin levantó la vista de su celular, prestándole al licenciado Jiménez toda su atención. Jiménez se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Margarita, estando en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente declaro que esta es mi última voluntad y testamento. Revoco todos los testamentos y codicié los anteriores. Siguió el lenguaje legal estándar. Luego, a mi amado esposo, Roberto, le dejo mis efectos personales, incluyendo todas mis joyas, fotografías y artículos de valor sentimental. Sentí un nudo en el pecho. Las joyas no valían mucho. Margarita nunca había sido de cosas caras, pero su anillo de bodas, el relicario que le había regalado en nuestro 25º aniversario, los aretes de perlas que habían sido de su madre, esos sí importaban. Jiménez continuó. A mi hermana Josefina Mendoza, le dejo la suma de 175,000 pesos y mi colección de libros de primera edición, que siempre he admirado. Josefina asintió lentamente, con rostro neutral. El resto de mis bienes, incluyendo la casa en calle Robles 42, todas las cuentas bancarias, cuentas de inversión y cualquier otro activo no mencionado específicamente, dejo que se divida en partes iguales entre mi hermana Josefina Mendoza y mi hijo Diego. El rostro de Lilia se iluminó con una sonrisa. Diego pareció aliviado. La casa valía unos 6,5 millones de pesos. Habíamos terminado de pagar la hipoteca hacía 8 años. Las cuentas del banco tenían tal vez unos 700,000 pesos restantes después de que agoté nuestros ahorros para el cuidado de Margarita. Aún así, Diego iba a recibir casi 3,5 millones de pesos. ¿Eso es todo?, preguntó Lilia, con voz ansiosa. Jiménez levantó una mano. Hay un anexo. La señora agregó esta cláusula aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento, mientras 2 médicos independientes todavía la consideraban mentalmente competente. Hace 4 meses. Eso fue durante uno de los últimos periodos verdaderamente lúcidos de Margarita. Habíamos tenido 3 días consecutivos en los que sabía exactamente quién era ella, quién era yo y lo que le estaba pasando. Había sido tanto una bendición como una maldición. Estaba lo suficientemente consciente como para saber lo que estaba perdiendo. ¿Qué clase de anexo?, preguntó Diego, con voz repentinamente cautelosa.
Jiménez sacó otro documento. Antes de que pueda ocurrir la distribución de los bienes, la señora solicitó que se abriera un sobre específico y se leyera en voz alta en presencia de todos los beneficiarios y del albacea de su patrimonio. El sobre fue dejado en mi custodia con instrucciones específicas de que no se abriera hasta esta reunión. ¿Me miró? Señor Roberto, creo que usted tiene ese sobre. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Puse el sobre manila sobre la mesa y lo deslicé hacia Jiménez. Mi mano estaba firme. Por dentro, estaba gritando. Jiménez lo abrió con cuidado. Levantó las cejas mientras empezaba a leer el contenido en silencio. Miró a Josefina, luego a Diego, y finalmente a mí. Algo parecido a la tristeza cruzó por su rostro. Son expedientes médicos, dijo lentamente. Expedientes médicos extremadamente detallados que abarcan los últimos 3 años de la enfermedad de la señora. Lilia frunció el ceño. ¿Por qué necesitaríamos ver expedientes médicos? Sabemos que tenía Alzheimer. La señora quería que entendieran el alcance completo de sus cuidados. Jiménez sacó el primer documento. Esto es del doctor Morales, su neurólogo. Detalla cada cita, cada ajuste de medicamentos, cada crisis. Cada cita muestra un solo nombre registrado como el familiar acompañante, Roberto. Sacó más papeles. Aquí están los registros de su médico general. 28 citas a lo largo de 3 años. Roberto presente en las 28. Más papeles. Documentación de los cuidados paliativos. Las notas de la enfermera indican que el señor fue el cuidador principal a cargo de todos los aspectos del cuidado de la señora, incluyendo baño, alimentación, administración de medicamentos y monitoreo nocturno. El rostro de Diego había palidecido. Papá, ya sabíamos que tú la estabas cuidando. Jiménez no había terminado. Sacó un grueso fajo de papeles, y los reconocí como los que yo mismo había añadido al sobre. Estos parecen ser documentos personales guardados por su esposo. Una bitácora diaria de la condición de la señora, incluyendo notas sobre el contacto con la familia. Comenzó a leer, con voz neutra, pero las palabras eran devastadoras. 15 de marzo de 2021. Margarita tuvo una noche difícil. No me reconoció esta mañana. Me llamó por el nombre de su padre. Preguntó por Diego 3 veces hoy. Le dije que llamaría más tarde. No lo hizo. Lilia se removió incómoda en su silla. Jiménez continuó. 22 de junio de 2021. Cumpleaños número 64 de Margarita. Le hice su pastel favorito. Estaba lo suficientemente lúcida para saber que era un día especial, pero no lograba recordar qué. No dejaba de decir que alguien tenía que estar aquí. Diego mandó un mensaje de texto pero no vino. Diego tenía la cabeza gacha, mirando fijamente a la mesa. 3 de noviembre de 2021. Margarita se cayó intentando llegar sola al baño. La encontré en el suelo llorando. Sin lesiones, gracias a Dios. Llamé a Diego a las 10 de la noche, respondió por mensaje a la mañana siguiente preguntando si todo estaba bien. Le dije que sí, pero no lo estaba. ¿Basta? La voz de Diego se quebró. Por favor, basta. Pero Jiménez siguió leyendo. Entrada tras entrada. 3 años comprimidos en momentos dolorosamente específicos. Las noches que Margarita gritaba llamando a su hijo y él no venía. Las fiestas que pasábamos solo nosotros dos. Las promesas que Diego hacía de visitarla que se convertían en excusas. La constante e implacable documentación de la ausencia. El rostro de Lilia había perdido todo su color. Esto es manipulación, dijo ella, pero le temblaba la voz. Esto es Roberto intentando hacernos sentir culpables. Josefina habló por primera vez, su voz cortando a través de la sala como hielo. Cállate, Lilia. La boca de Lilia se cerró de golpe. Jiménez sacó otro documento. Hay una cosa más. Una carta de la mismísima Margarita, escrita durante uno de sus periodos de lucidez y certificada por su médico de haber sido redactada estando en pleno uso de sus facultades mentales. Empezó a leer, y la voz de Margarita pareció llenar la habitación, hablando desde el más allá.
Para mi hijo Diego, si estás leyendo esto, significa que he fallecido. Quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado, desde el momento en que naciste. Pero también necesito que sepas la verdad. Estos últimos 3 años han sido los más difíciles de mi vida. No solo por la enfermedad, sino porque te perdí a ti mucho antes de que el Alzheimer me quitara la memoria. Dejaste de visitarme. Dejaste de llamar. Elegiste tu comodidad por encima de mi necesidad de ti. Tu padre nunca tomó esa decisión. Se quedó a mi lado durante cada momento terrible. Sacrificó su jubilación, sus ahorros, su salud. Nunca se quejó. Nunca dudó. Te pido que leas estos documentos no para castigarte, sino para ayudarte a entender cómo se ve el verdadero amor. Y te pido que ahora cuides de él. De la misma forma en que él cuidó de mí. Porque se quedará solo. No dejes que lo olviden de la manera en que dejaste que me olvidaran a mí. El silencio en la sala era absoluto. Diego lloraba abiertamente, con los hombros temblando. Lilia se veía como si la hubieran abofeteado. Josefina extendió la mano a través de la mesa y la puso sobre la mía. Lo siento, Roberto. No lo sabía. Margarita nunca dijo lo mal que estaban las cosas. Ella no quería que la gente lo supiera, dije en voz baja. No quería que Diego se sintiera obligado por culpa. Pero quería que lo supiera ahora, dijo Josefina. Sí. Jiménez juntó los documentos con cuidado. El testamento se mantiene tal como está redactado. El patrimonio se dividirá como se especificó, pero la señora dejó claro que estos documentos debían leerse antes de que ocurriera cualquier distribución. Quería que la verdad quedara registrada. Lilia se levantó de golpe. Esto es ridículo. Vámonos, Diego. No tenemos por qué sentarnos aquí a ser atacados. Diego no se movió. Estaba mirando la pila de papeles en la mesa como si fueran una bomba que acababa de detonar en su regazo. Diego. La voz de Lilia fue cortante. Tú sabías, dijo Diego en voz muy baja, sin apartar la mirada de los papeles. Tú sabías que mamá estaba preguntando por mí. Me dijiste que papá estaba exagerando. Dijiste que estaba intentando manipularnos para que renunciáramos a nuestras vidas. Te estaba protegiendo. ¿De qué? Diego levantó la vista hacia ella y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de mi hijo. ¿Ire? Una ira real. ¿De mi madre moribunda? La boca de Lilia se abrió y se cerró. No salió ninguna palabra. Diego se volvió hacia mí, con las lágrimas rodándole por las mejillas. Papá, no sé qué decir. Miré a mi hijo, al hombre que apenas ayer me había dejado fuera del funeral de su madre, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi corazón, ese ya estaba roto. Algo más. La esperanza desesperada de que tal vez, de alguna manera, podríamos arreglar esto. No tienes que decir nada, Diego. Todo está ahí en los documentos. 3 años de verdad. No puedes cambiarlo. Solo puedes decidir qué hacer con ello. Me puse de pie, dejando el sobre y todo su doloroso contenido sobre esa costosa mesa de caoba. Quédate con la casa. Quédate con el dinero. No quiero nada de eso. Solo quería que supieras lo que costó. A lo que ella renunció esperando que regresaras. A lo que yo renuncié intentando protegerla de saber que no lo harías. Caminé hacia la puerta. Papá, espera. La voz de Diego se quebró. Me detuve pero no me di la vuelta. El funeral fue ayer, Diego. Te aseguraste de que yo no pudiera estar ahí. Ya no queda nada a que esperar. Los dejé sentados en esa sala de juntas, rodeados por los escombros de sus propias decisiones. Y salí al sol de la mañana. Por primera vez en 3 años, no tenía ningún lugar en el que necesitara estar. El sentimiento no era libertad. Todavía no, pero se le acercaba. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 1 hora después de salir del despacho de abogados. Tenía las manos en el volante, pero no podía hacer que giraran la llave. El motor estaba apagado. El auto estaba en silencio y me quedé allí sentado mirando la pared de concreto frente a mí.
Mi celular vibró. Diego. Miré la pantalla, pero no contesté. Vibró una y otra vez. En la cuarta llamada, apagué el celular por completo. ¿Qué había que decir? Todo lo que se necesitaba decir se había dicho en esa sala de juntas. Margarita se había asegurado de ello. Pensé en la noche en que me pidió que lo documentara todo. Fue unos 4 meses antes de que muriera. Durante esos 3 días milagrosos en que la niebla se había levantado y volvía a ser ella misma. Estábamos sentados en la sala, su cama de hospital posicionada para que pudiera ver por la ventana el comedero de pájaros que yo había colgado específicamente para ella. Roberto, había dicho, con voz débil pero clara. Necesito que lo escribas todo. ¿Escribir qué, mi amor? ¿Cómo han sido las cosas con Diego, conmigo, todo? Se había vuelto para mirarme, y sus ojos brillaban con plena consciencia. Él no lo sabe, ¿verdad? Piensa que estás siendo dramático. Que yo no estoy tan mal como dices. Yo había intentado protestar para protegerla de ese conocimiento, pero ella me apretó la mano con una fuerza sorprendente. No me mientas. Ahora no. Ya no me queda tiempo para mentiras. Había tomado un respiro tembloroso. Conozco a mi hijo, Roberto. Sé que se ha mantenido alejado. Sé por qué tiene miedo. Y Lilia le hace más fácil tener miedo. Margarita. Déjame terminar. Su voz era firme. Quiero que lo documentes todo. Cada día, cada cita, cada vez que promete venir y no lo hace. Cada vez que pregunto por él y tienes que inventar excusas. ¿De qué serviría eso? Porque cuando yo no esté, él necesita entender. Necesita saber lo que tú sacrificaste, lo que tú diste. Las lágrimas habían rodado por su rostro. Y necesita saber que yo me daba cuenta. Que veía su ausencia incluso a través de la enfermedad. Hay algunas cosas que el Alzheimer no pudo quitarme. El dolor de extrañar a mi hijo fue una de ellas. Comencé la documentación esa misma noche. Al principio, cada entrada se sentía como una traición, como si estuviera catalogando los fracasos de mi hijo para algún castigo futuro. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que no se trataba de castigo. Se trataba de la verdad. Margarita tuvo un día de lucidez más, unas 2 semanas antes de morir. Preguntó si había hecho lo que me pidió. Le mostré la libreta, ya casi llena para entonces. La hojeó lentamente, con las lágrimas cayendo sobre las páginas. Esto es bueno, había susurrado. Esto es importante. ¿Lo es? ¿Cambiará algo? Tal vez no. Me había mirado con una claridad que dolía. Pero al menos lo sabrá. Sabrá que nunca dejé de amarlo. Incluso cuando dejó de venir, y sabrá a lo que tú renunciaste por mí. Eso importa, Roberto. Incluso si no cambia nada, importa. Ahora, sentado en mi auto, me preguntaba si había tenido razón. El rostro de Diego en esa sala de juntas había quedado devastado. Pero la devastación no era lo mismo que el cambio. Las personas podían sentirse terribles por sus decisiones y aún así tomar las mismas una y otra vez. Mi celular vibró de nuevo, a pesar de que se suponía que estaba apagado. La batería debió tener suficiente carga para registrar una notificación más. Lo volví a encender. Mensajes de texto de Diego. Papá, por favor. Tenemos que hablar. Yo no lo sabía. Te juro que no sabía que era así de malo. Otro mensaje, Lilia está diciendo cosas de las que nunca me había dado cuenta sobre cómo me desanimaba a visitarlos. Lo siento mucho. Y otro, no puedo creer que te dejé quedarte afuera del funeral de mamá. ¿Qué clase de persona hace eso? Me quedé mirando los mensajes. Una parte de mí quería responder, aceptar esa rama de olivo, dejar que Diego volviera a mi vida porque era mi hijo y lo amaba. Pero otra parte, la parte que había pasado 3 años a solas con la mente en declive de Margarita, la que la había visto morir centímetro a centímetro mientras nuestro hijo vivía su cómoda vida al otro lado de la ciudad, esa parte estaba cansada. Escribí lentamente, dejaste que fuera así de malo porque era más fácil que enfrentarlo. Esa es la verdad. Lo que hagas con esa verdad, depende de ti.
Presioné enviar y volví a apagar el celular. El trayecto a casa fue borroso. La casa se sintió diferente cuando entré. La cama de hospital ya no estaba, se la había llevado la compañía de cuidados paliativos la mañana anterior. Los tanques de oxígeno ya no estaban. Las medicinas ya no estaban. Todo el equipo que había definido nuestras vidas durante el último año había sido retirado con una velocidad eficiente. Lo que quedaba era solo una casa. Ya ni siquiera un hogar. Solo un edificio con demasiados recuerdos en cada esquina. Caminé por las habitaciones lentamente. La cocina, donde había aprendido a hacer puré la comida cuando Margarita ya no podía masticar correctamente. El baño, donde había instalado barandales de seguridad en una silla para ducha. Nuestra recámara, donde había dormido en un sillón reclinable durante 8 meses porque Margarita necesitaba la cama y yo necesitaba estar lo suficientemente cerca para escucharla si me llamaba. En el closet, la ropa de Margarita seguía colgada en filas ordenadas. Tendría que encargarme de eso eventualmente. Josefina se había ofrecido a ayudar. Yo había dicho que sí, porque no creía poder hacerlo solo. En el buró de Margarita, encontré su diario, el que había llevado en los primeros días de su diagnóstico, antes de que la enfermedad se llevara su capacidad de escribir. Lo había leído una vez antes, el día que me dio permiso para documentarlo todo, pero me senté al borde de la cama y lo volví a leer ahora. Las entradas eran desgarradoras en su simplicidad. 10 de octubre de 2020. ¿El doctor? Morales lo confirmó hoy. Alzheimer. Lloré todo el camino a casa. Roberto me sostuvo la mano durante todo el trayecto. No dijo nada. Solo me sostuvo la mano. No sé qué hice para merecerlo. 2 de noviembre de 2020. Almorzamos con Diego y Lilia hoy. Les contamos del diagnóstico. Diego lloró. Lilia se veía incómoda. No paraba de decir cosas sobre investigaciones y tratamientos experimentales. Pude notar que quería irse. Cuando se fueron, le dije a Roberto que creía que yo le daba miedo a Lilia. Él dijo que me estaba imaginando cosas. No era así. 7 de enero de 2021. Se me olvidó cómo hacer café esta mañana. He hecho café cada mañana durante 40 años. Roberto me encontró llorando en la cocina tratando de recordar los pasos. Él hizo el café y nos sentamos juntos y me dijo que todo estaba bien. No se siente que esté bien. Siento que estoy desapareciendo. 20 de marzo de 2021. No he visto a Diego en 6 semanas. Llama una vez a la semana, pero las conversaciones son cada vez más cortas. Roberto dice que está ocupado con el trabajo. Sé que esa no es toda la verdad. Mi hijo me está evitando porque ver mi deterioro es demasiado duro. Lo entiendo, pero de todas formas duele. 16 de septiembre de 2021. Es el día de la independencia. Solíamos hacer grandes carnes asadas, con toda la familia. Hoy somos solo Roberto y yo. Tuve un buen día hoy. Recordé casi todo. Le pedí a Roberto que invitara a Diego y a Lilia. Él hizo la llamada. Le dijeron que tenían otros planes. Roberto mintió y dijo, eso me imaginaba de todos modos. No sabe que escuché toda la conversación. Escuché a Diego decir, tal vez para la próxima, papá. No habrá muchas próximas. Las entradas se hicieron más cortas después de eso, más difíciles de leer. La letra de Margarita se deterioró, a veces las palabras se desvanecían a mitad de la oración como si hubiera olvidado lo que intentaba decir. La última entrada estaba fechada el 20 de noviembre de 2021, aproximadamente un año y medio antes de su muerte. No sé cuántas más de estas podré escribir. Las palabras ya no vienen como antes, pero necesito decir esto mientras todavía pueda. Roberto, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que me diste la vida más hermosa. Me diste un amor que nunca dudó. Ni siquiera cuando me convertí en alguien a quien no reconocías. Diego es mi hijo y lo amo, pero tú eres mi corazón. Cuando yo no esté, por favor no te quedes solo para siempre. Por favor, encuentra un poco de felicidad. Te la mereces más que nadie que haya conocido. Cerré el diario con cuidado, con las manos temblando,
y lo volví a dejar en el buró, exactamente donde Margarita siempre lo había guardado. El timbre de la puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Consideré no abrir, pero sonó de nuevo, más insistente esta vez. Josefina estaba en el pórtico de mi casa con 2 tazas de café de la cafetería de la esquina. Pensé que te caería bien algo de compañía, dijo simplemente. Me hice a un lado para dejarla pasar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el café entre nosotros. Vaya reunión la de hoy, dijo Josefina después de un largo silencio. Fue lo que Margarita quería. Lo sé. Me llamó unos 2 meses antes de morir, en uno de sus últimos días lúcidos. Me pidió que me asegurara de que esos documentos se incluyeran en el sobre. Me pidió que estuviera ahí cuando lo abrieran. Josefina dio un sorbo a su café. Ella te estaba protegiendo, Roberto. Sabía que Diego y Lilia impugnarían cualquier cosa que dijeras. Pero no podían impugnar sus propias palabras. Sin embargo, ¿importó? Diego se veía devastado. Pero eso no deshace 3 años de ausencia. No, coincidió Josefina. No lo hace, pero tal vez ese no era el punto. La miré, interrogante. Tal vez el punto era que tú necesitabas que ellos lo supieran. Has cargado con esto a solas durante mucho tiempo, Roberto. Los cuidados, sí, pero también el saber lo muy solo que estabas en esto. Margarita quería testigos de tu sacrificio. Quería que alguien además de ti supiera lo que costó. No lo hice por reconocimiento. Por supuesto que no. Pero eso no significa que no te lo merecieras. Nos quedamos en silencio por un rato. Finalmente, Josefina dijo: ¿Qué harás ahora? No lo sé, admití. He estado tan enfocado en cuidar de Margarita durante tanto tiempo que se me olvidó cómo se siente simplemente ser yo mismo. Entonces tal vez ahí es donde empiezas. Descubre quién es Roberto cuando no es un cuidador, cuando no es un esposo, solo Roberto. Después de que Josefina se fue, me quedé en medio de mi casa vacía y traté de imaginar eso. ¿Quién era yo sin Margarita a quien cuidar? Sin un hijo que me necesitara, aunque él no se diera cuenta, sin el peso constante de la responsabilidad que había definido mis últimos 3 años. No tenía ni idea. Pero a medida que la luz de la tarde se desvanecía y la casa oscurecía a mi alrededor, pensé que tal vez el no saberlo estaba bien. Tal vez incluso era necesario. Margarita me había dado permiso para empezar de nuevo. Lo había dejado por escrito en su diario, en su testamento, en cada documento de aquel sobre Manila. La pregunta era si yo era lo suficientemente valiente para tomarlo. 3 días después de la reunión en el despacho de abogados, Diego apareció en mi puerta. Lo había estado esperando. No con esperanza exactamente, sino esperándolo del modo en que esperas la lluvia cuando ves nubes oscuras acumulándose. Inevitable, pero no necesariamente bienvenido. Se veía terrible. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos. El cabello despeinado, y llevaba puesta una camiseta arrugada que reconocí de su época en la universidad. Mi hijo tenía 40 años, pero parado ahí en mi pórtico a las 8 de la mañana, parecía un adolescente perdido. Papá, se le quebró la voz en la palabra. ¿Podemos hablar? Debí haber dicho que no. Debí haberme protegido de la manera en que aprendí a proteger a Margarita. Construyendo muros contra más dolor. Pero él seguía siendo mi hijo. Eso no desaparecía así nada más, incluso cuando querías que lo hiciera. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, el espacio donde había estado la cama de hospital de Margarita. Diego no dejaba de mirar el lugar vacío, su rostro se contorsionaba con algo que parecía dolor físico. Terminé las cosas con Lilia, dijo abruptamente. Le pedí que se mudara. Ayer inicié los trámites de separación. No me esperaba eso. Diego. Déjame hablar, por favor. Apretó las manos juntas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de la reunión, me fui a casa y me quedé pensando en todo lo que decían esos documentos. Cada vez que me había dicho a mí mismo que estaba demasiado ocupado para visitar, cada excusa que parecía razonable en ese momento. Y seguía escuchando la voz de Lilia en mi cabeza,
dándome la razón, reforzando cada motivo que yo tenía para mantenerme alejado. Levantó la mirada hacia mí, con las lágrimas rodando por su rostro. Así que empecé a revisar nuestros mensajes viejos, conversaciones, correos, todo. ¿Y papá? Me estuvo mintiendo sobre tantas cosas. ¿A qué te refieres? Diego sacó su celular con las manos temblorosas. ¿Te acuerdas de cuando mamá tuvo aquella caída hace como 18 meses? Me mandaste un mensaje para que viniera. Lo recordaba. Margarita había quedado aterrorizada tras la caída, convencida de que se había roto algo aunque no era así. Había llorado durante horas preguntando por Diego. Tú dijiste que no podías venir ese día. Dijiste que Lilia no se sentía bien. Eso fue lo que te dije. Eso fue lo que Lilia me dijo a mí. Giró su celular hacia mí. Pero mira esto. Es su Instagram de ese mismo día. La publicación mostraba a Lilia en un restaurante de lujo. Con un cóctel en la mano. La descripción decía, sábado de cuidarme a mí misma con mis chicas. Muy necesario después de una semana de locos. Me dijo que tenía migraña, dijo Diego, con voz hueca. Me dijo que no podía manejar el estrés de ver a mamá así, que su ansiedad estaba muy mal. Le creí. Me quedé en casa para cuidarla mientras ella andaba de copas con sus amigas. Deslizó la pantalla mostrando más fotos. Aquí hay otra. Hace 2 años, en Navidad. ¿Recuerdas que nos invitaste a cenar? Dijimos que no podíamos ir porque la familia de Lilia estaba en la ciudad. La foto mostraba a Lilia y a Diego en un resort de esquí. Solo ellos dos. Sin familia. No hubo ninguna visita familiar, dijo Diego. Lilia quería ir a esquiar. Me dijo que mamá ni siquiera se daría cuenta si no estábamos ahí. Que tú estabas exagerando lo mucho que mamá seguía consciente. Le creí. Siguió deslizando, mostrándome publicación tras publicación, cada una contradiciendo las excusas que habían dado por saltarse las visitas. Por acortar las llamadas telefónicas. Por mantener su distancia mientras Margarita se desvanecía. La confronté sobre todo esto. Después de la reunión, le pregunté por qué había mentido. La voz de Diego bajó a un mero susurro. Me dijo que me estaba protegiendo, que ver a mamá deteriorarse era traumático y que yo no necesitaba eso en mi vida. Que tú estabas siendo manipulador al hacerme sentir culpable para que fuera de visita. Que mentalmente mamá ya no estaba allí. Entonces, ¿qué importaba si yo estaba físicamente? La crueldad casual de eso me golpeó como un puño en el pecho. ¿Y le creíste? Sí. La voz de Diego se rompió por completo. Le creí porque era más fácil que creer en la verdad. Y la verdad era que yo era un cobarde. Que yo no podía soportar ver cómo mi madre desaparecía. Lilia me dio permiso para ser ese cobarde. Lo hizo sonar razonable, incluso compasivo, como si yo me estuviera protegiendo de un trauma en lugar de estar abandonando a mi madre moribunda. Escondió el rostro entre las manos. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude simplemente dejar que desapareciera de mi vida mientras aún estaba viva? Yo no tenía respuesta. La pregunta me había perseguido durante 3 años. Ahora perseguiría a Diego por el resto de su vida. Hay más, dijo Diego después de un largo momento. Levantó la vista hacia mí, con el rostro devastado. Descubrí por qué Lilia en verdad me mantenía alejado. No se trataba de protegerme de un trauma. Entonces, ¿de qué se trataba? De dinero. La palabra salió amarga. Ella sabía sobre el testamento de mamá. Sabía que habría una herencia y tenía miedo de que, si yo pasaba demasiado tiempo viéndote cuidar a mamá, pudiera ofrecerte ayuda económica. Que pudiera sugerir que contribuyéramos a sus cuidados o contratáramos enfermeras, o hiciéramos algo que redujera nuestros ahorros. Me sentí asqueado. Diego, tenemos más de 3,5 millones de pesos en ahorros. Papá, dinero que hemos acumulado durante 15 años. Dinero que podría haber pagado cuidado de enfermería de tiempo completo para mamá. Dinero que podría haberte dado un respiro para que no tuvieras que sacrificar toda tu jubilación. Su voz temblaba de rabia ahora.
Y Lilia me convenció de que necesitábamos mantener ese dinero seguro para nuestro futuro. Que tu situación era temporal, que lo estabas manejando bien. Lo estaba manejando bien. No tendrías por qué haberlo hecho. Diego se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro. No tendrías por qué haber vaciado tus ahorros, ni haber vendido tu camioneta, ni haberte matado trabajando mientras tu hijo estaba cómodamente al otro lado de la ciudad con suficiente dinero para ayudar, y no hacía nada. Tú no lo sabías. Debí haberlo sabido. Se giró hacia mí. Debí haber ido de visita lo suficiente para ver qué tan mal estaban las cosas. Debí haber ignorado las excusas de Lilia y haber estado allí, pero no lo hice porque una parte de mí sabía que, si de verdad veía con qué estabas lidiando, tendría que dar la cara, y yo no quería dar la cara. La honestidad era brutal. Pero era honestidad, y eso contaba para algo. Diego volvió a dejarse caer en la silla. Encontré algo más en las cosas de Lilia cuando le estaba pidiendo que empacara. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Es una impresión del obituario de mamá, el que Lilia escribió y envió al periódico sin decirnos a ninguno de los dos. Me lo entregó. Lo desdoblé despacio. Margarita, de 65 años, falleció pacíficamente rodeada de su amorosa familia. Le sobreviven su devoto hijo Diego y su nuera Lilia, quienes cuidaron de ella durante su larga enfermedad. El servicio conmemorativo se llevará a cabo en la parroquia de San Pablo. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a la Asociación del Alzheimer a nombre de Margarita. Ni una sola mención sobre mí. 40 años de matrimonio, 3 años de cuidarla, y yo había sido borrado por completo. Iba a publicarlo, dijo Diego. Lo encontré en el cajón de su escritorio con una nota para sí misma para enviarlo el día después del funeral. Quería que todos pensaran que ella había sido la cuidadora principal. Quería el crédito, la compasión, todo. ¿Por qué me estás contando esto? Porque necesitas entender que lo que pasó no fue solo mi debilidad. Fue su manipulación. Ella trabajó activamente para mantenerme alejado de mamá, para mantenerme alejado de ti porque quería controlar la historia. Me miró con ojos desesperados. No estoy diciendo que eso excuse lo que hice. Yo soy el que tomó las decisiones, pero necesito que sepas que ella no solo estaba habilitando pasivamente mi cobardía. La estaba cultivando activamente. Me quedé asimilando esa información, intentando procesarla. Una parte de mí siempre había sospechado que Lilia era algo peor que alguien a quien simplemente le incomodaba la enfermedad, pero saberlo con certeza era diferente. ¿Qué quieres que te diga, Diego? No lo sé. Se encorvó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Supongo que solo necesitaba que supieras que la voy a dejar, que finalmente veo lo que es, y que lo siento. Sé que un lo siento no arregla nada. Sé que no te devuelve esos 3 años. No me devuelve el tiempo que perdí con mamá, pero te lo estoy diciendo de todos modos. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared hacía tic-tac con un ritmo constante, cada segundo era un recordatorio de todo el tiempo que ya habíamos perdido. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente. No lo sé, admitió Diego. Me estoy quedando en un hotel mientras Lilia se muda. El divorcio tomará meses probablemente. Ella ya está amenazando con pelear por todo. Soltó una risa amarga. Quiere la mitad de la herencia de mamá. El dinero de una mujer a la que ni siquiera se molestó en visitar una sola vez en el último año de su vida. ¿Se la quedará? Mi abogado dice que probablemente sí. Aquí la ley dice que el matrimonio es por bienes mancomunados. Todo lo que herede durante el matrimonio es técnicamente mitad de ella. Negó con la cabeza. Así que ella gana. Me mantuvo alejado de mamá. Pudo hacerse pasar por la nuera devota en redes sociales. Y ahora le van a pagar por ello. La injusticia de todo aquello era asombrosa. Pero había aprendido en los últimos 3 años que la vida no era justa. Las buenas personas sufrían, las malas personas prosperaban, y todo lo que uno podía hacer era decidir cómo iba a responder. Diego, dije con cuidado. Necesito que entiendas algo. Lo que hiciste. Mantenerte alejado, creerte las mentiras de Lilia, elegir la comodidad en lugar de estar presente, eso fue tu decisión.
Lilia te lo hizo más fácil, pero aún así, tú lo decidiste. Y no puedo simplemente olvidar eso. Lo sé. Pero también necesito que entiendas que sigues siendo mi hijo. Y una parte de mí siempre te va a amar, incluso cuando no me agrades mucho. Su rostro se desmoronó. No me merezco eso. No, coincidí. Probablemente no. Pero Margarita te amó hasta el día de su muerte. Incluso cuando no podía recordar tu nombre, una parte de ella sabía que le faltaba su hijo. Nunca dejó de quererte ahí. Y creo que ella querría que yo te diera la oportunidad de ser mejor de lo que fuiste. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo ser mejor? Lo pensé durante un largo momento. Empiezas siendo honesto contigo mismo, conmigo, sobre lo que hiciste y por qué. Se acabaron las excusas. Ya no puedes culpar de todo a Lilia. Te haces responsable de tus decisiones, y luego, vives de otra forma. Diego asintió lentamente. ¿Podemos intentarlo? ¿Podemos descubrir cómo volver a ser padre e hijo? No lo sé, dije con franqueza. Pero tal vez podemos intentarlo. Despacio, con cuidado. Sin promesas y sin expectativas. Eso es más de lo que merezco. Sí, dije. Lo es. Se fue una hora más tarde. No nos abrazamos, no hicimos planes, solo reconocimos que algo había cambiado. Tal vez no había sanado, pero al menos había sido expuesto a la luz. Después de que se fue, me senté a solas en la casa silenciosa y pensé en Margarita, en lo que ella habría querido. Ella me había pedido que cuidara a Diego en su carta, que no dejara que lo olvidaran de la manera en que él había dejado que la olvidaran a ella. No estaba seguro de si podría hacerlo, pero podía intentarlo. Por el bien de Margarita, si no por el mío. Pasaron 8 meses antes de que volviera a sentirme como yo mismo. No el yo que había sido antes de que Margarita se enfermara. Ese hombre se había ido, enterrado junto a su esposa en el Panteón Los Encinos, sino una nueva versión. Alguien que había sobrevivido a algo terrible y había salido del otro lado cambiado, pero no roto. Vendí la casa en junio. Josefina me ayudó a seleccionar todo, dividiendo las pertenencias de Margarita entre las cosas para guardar, las cosas para donar y las cosas que había que dejar ir. Diego vino un par de veces para ayudar, incómodo y cuidadoso conmigo, como si temiera que yo pudiera hacerme pedazos si él decía algo incorrecto. Tal vez lo habría hecho al principio, pero para junio, ya me había quedado vacío de tanto llorar. No me quedaban lágrimas, solo la tranquila aceptación de que esta era mi vida ahora. Así era como se veía seguir adelante. Encontré un departamento pequeño en un edificio cerca de la costa, a unos 40 minutos de donde Margarita y yo habíamos vivido todo nuestro matrimonio. Fue una decisión deliberada, poner distancia entre mí y todos esos recuerdos. El departamento tenía 2 recámaras, un pequeño balcón con vista al mar y absolutamente nada de historia. La primera noche en el lugar nuevo, me senté en ese balcón con una copa de vino a ver el atardecer. Margarita siempre había querido vivir cerca del océano. Habíamos planeado jubilarnos en algún lugar de la costa, rentar una casita y pasar nuestros días caminando por la playa. Otro sueño que el Alzheimer nos había robado. Pero ahora yo estaba aquí, viviendo el sueño solo. Debería haberse sentido triste. En cambio, se sentía pacífico. Sonó mi celular. Diego. Ahora llamaba todos los domingos, lo había estado haciendo durante los últimos 5 meses. Al principio, las conversaciones eran tensas y breves, pero despacio y con cuidado habíamos estado construyendo algo. No la relación que teníamos antes de que Margarita se enfermara, sino algo diferente, algo honesto. Hola, papá, dijo cuando contesté. Solo llamaba para saludar. Estoy bien. Viendo el atardecer desde mi balcón nuevo. Sí, ¿y qué tal está el departamento? Silencioso, pequeño. Perfecto, a decir verdad. Una pausa. Me alegra que hayas salido de esa casa. Sé que era duro estar ahí sin mamá. Ya podíamos hablar sobre Margarita. Había tomado meses, pero Diego finalmente podía decir su nombre sin que se le quebrara la voz. Progreso. ¿Cómo van las cosas con el divorcio? Pregunté. Casi listo.
El abogado de Lilia sigue exigiendo más. Pero el mío dice que estamos cerca de un acuerdo. Suspiró. Se va a llevar cerca de 1,3 millones de pesos, la mitad de lo que heredé de mamá 1. La amarga ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Lilia había trabajado muy duro para mantener a Diego alejado de Margarita y ahora sacaba provecho de su muerte. Lo siento, dije. No lo sientas. Vale la pena con tal de ser libre de ella. Otra pausa. He estado yendo con una terapeuta para hablar sobre todo. ¿Sobre mamá? Sobre cómo manejé todo esto. Eso era nuevo. ¿Y cómo te va con eso? Es difícil. Muy difícil. No me lo pone fácil. Me sigue presionando para que examine por qué tomé las decisiones que tomé. Su voz se volvió más baja. Estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo. Y no todo es bueno. Eso es de valientes, Diego. Hacer ese trabajo. No se siente valiente. Se siente como lo mínimo indispensable que debería estar haciendo. Hablamos durante otros 20 minutos. Me contó sobre su trabajo, sobre su búsqueda de un nuevo departamento ya que Lilia se quedó con la casa que compartían. Yo le hablé del sendero para caminar que había encontrado cerca de mi edificio, sobre el gato de los vecinos que me había adoptado. Cosas normales, cosas de padre e hijo. No lo suficiente para borrar 3 años de ausencia, pero lo suficiente para empezar a construir algo nuevo. Después de colgar, me senté en silencio durante un rato. Luego hice algo que había estado evitando durante meses. Abrí la caja donde había empacado el diario de Margarita y los documentos del despacho de abogados. No los había mirado desde ese día. No podía soportarlo. Pero esta noche, con la brisa del océano refrescando mi rostro y el peso de 8 meses de sanación en mis huesos, pensé que tal vez podría hacerlo. La última carta de Margarita para Diego estaba encima. La leí de nuevo, lentamente esta vez, no en una sala de juntas rodeado de abogados y tensión, sino en la quietud de mi propio espacio. Sus palabras sobre que Diego necesitaba cuidar de mí resaltaron. En su momento, pensé que era solo el último deseo de una madre de que nos reconciliáramos. Pero al leerlo ahora, comprendí algo más profundo. Margarita no le pedía a Diego que cuidara de mí por obligación. Le estaba dando un camino a seguir, una forma de transformar su culpa en algo útil, una oportunidad de ser el hijo que no había sido mientras ella estaba viva. Si él tomaba o no esa oportunidad dependía de él, pero ella se la había ofrecido. Pensé en eso durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y manejé hasta el Panteón Los Encinos. Lo había estado evitando desde el funeral, incapaz de enfrentar esa tumba fresca y todo lo que representaba. Pero hoy se sentía diferente. La lápida de Margarita ya estaba instalada. De granito gris sencillo con su nombre, fechas y una frase que habíamos elegido juntos hacía años cuando compramos los lotes, amada esposa y madre, amó con todo su corazón. Me senté en el pasto junto a su tumba, sin importarme que el rocío de la mañana me empapara la mezclilla de los pantalones. Hola, Maggie, dije con suavidad. Margarita siempre había odiado cuando la llamaba Maggie, pero yo lo hacía de todas formas porque la hacía reír. Me mudé. Conseguí un lugar junto al mar como siempre hablábamos. ¿Te gustaría? Hay una pequeña cafetería a 2 cuadras que hace un café terrible, lo que significa que es exactamente la clase de lugar que te habría encantado. Un pájaro aterrizó en su lápida, ladeó la cabeza hacia mí y luego se alejó volando. Diego lo está intentando, continué. Intentándolo de verdad. No sé si alguna vez estaremos bien del todo, pero estamos hablando. Eso es algo, ¿no? Estarías orgullosa de él por eso, creo, por al menos intentar hacerlo mejor. La mañana estaba tranquila, excepto por el sonido distante del tráfico y el canto de los pájaros llamándose en los árboles. Yo estoy bien. Algunos días son difíciles. La mayoría, de hecho, pero lo estoy resolviendo. Aprendiendo a ser solo Roberto de nuevo, en lugar de Roberto cuidando a Margarita o Roberto el viudo afligido. Toqué el frío granito de su lápida. Tenías razón en tu diario acerca de que merezco la felicidad. Estoy trabajando en creerlo. Me quedé por otra hora, sin hablar, simplemente estando presente.
Cuando finalmente me levanté para irme, me sentí más ligero de alguna forma. No sanado, pero sanando. Hay una diferencia. En el camino de vuelta a mi departamento, me detuve en una librería en la que me había fijado cerca de la cafetería. Siempre me había encantado leer, pero lo había dejado durante la enfermedad de Margarita. No tenía tiempo ni energía mental para nada más allá de mantenerla con vida y cómoda. La tienda era pequeña, abarrotada de libros usados que olían a papel y a posibilidades. Una mujer mayor detrás del mostrador levantó la vista y sonrió. ¿Le ayudo a encontrar algo? No sé lo que estoy buscando, admití. Esa es la mejor manera de curiosear, dijo. Tómese su tiempo. Deambulé por los pasillos, sacando libros al azar, leyendo las primeras líneas y devolviendo la mayoría a su lugar. Y entonces lo encontré. Escondido en la sección de memorias. Un libro sobre un hombre que había cuidado de su esposa a través de una enfermedad terminal y que reconstruyó su vida después de eso. Lo compré sin leer más allá de la primera página. Lo traje a casa y lo leí todo de una sentada en mi balcón. La historia del autor no era exactamente como la mía. Su esposa tenía cáncer, no Alzheimer. Habían tenido más apoyo, más participación de la familia, pero la esencia resonaba en mí. El agotamiento, la culpa de sentirse aliviado cuando todo terminó. El extraño vacío de repente, no tener nada más que tiempo libre cuando durante años no habías tenido nada de tiempo. El último capítulo trataba sobre la decisión del autor de ser voluntario en cuidados paliativos, ayudando a otras familias a navegar por lo que él había pasado. Escribió sobre cómo ayudar a otros lo había ayudado a sanar, le había dado sentido a su sufrimiento. Cerré el libro y miré hacia el mar, pensativo. 2 semanas después, asistí a una plática de orientación en un centro local de cuidados paliativos. La coordinadora era una mujer de unos 50 años llamada Patricia. Cálida y profesional. Siempre estamos buscando voluntarios que hayan pasado por esto, explicó ella. Los familiares que han sido cuidadores entienden de una forma que otros no pueden. ¿Sabes lo que es sentirse impotente, preguntarte si estás haciendo lo suficiente, estar agotado más allá de toda medida? No estoy seguro de estar listo, dije con franqueza. Mi esposa falleció hace apenas 9 meses. No hay una fecha límite para el duelo, dijo Patricia con amabilidad. Pero a veces, ayudar a los demás es parte del proceso de sanación. ¿Por qué no acompaña como observador a uno de nuestros voluntarios experimentados durante un par de semanas? Para que vea cómo se siente. Sin compromiso. Acepté. El primer día conocí a un hombre llamado Enrique que cuidaba de su esposo de hace 35 años. Ambos estaban en sus 70 y su esposo, Jaime, tenía Parkinson avanzado. Enrique estaba agotado, aterrorizado e intentando desesperadamente mantener la cordura. No sé por cuánto tiempo más podré hacer esto, me admitió Enrique mientras Jaime dormía. Lo amo muchísimo, pero estoy tan cansado. ¿Eso me hace ser una persona terrible? No, dije, recordando todas las noches en las que me había sentido exactamente de la misma forma. Te hace humano. Hablamos durante más de 1 hora. Le conté sobre Margarita, sobre los 3 años de ser su cuidador, sobre el aislamiento y el miedo. Enrique lloró, no de tristeza, sino del alivio de que alguien lo entendiera. ¿Se volvió más fácil?, preguntó. Pensé en mentir, en ofrecerle un falso consuelo. Pero Enrique merecía honestidad. No, le dije. Se volvió más difícil, pero aprendes a sobrellevarlo. Y cuando termina, cuando finalmente descansan en paz, sabrás que hiciste todo lo que pudiste. Eso cuenta para algo. Deja de doler. No lo creo. Pero duele de manera diferente, menos agudo, más como un dolor viejo que como una herida fresca. Cuando salí de la casa de Enrique ese día, sentí algo que no había sentido en meses. Un propósito. Me registré como voluntario regular la siguiente semana. Durante los meses siguientes, visité a decenas de familias, me senté con cuidadores agotados, escuché sus miedos y frustraciones, y compartí mi propia historia cuando parecía ser de ayuda. A veces no decía mucho. Solo me sentaba con la gente en su dolor y su miedo. Una presencia silenciosa que decía, no estás solo.
Eso no arreglaba lo que había pasado con Margarita. No me devolvía esos 3 años ni reparaba mi relación con Diego, pero me dio un camino a seguir. Ahora Diego y yo cenábamos una vez al mes, reuniéndonos en un restaurante neutral a medio camino entre nuestros departamentos. A veces las conversaciones seguían siendo incómodas, los silencios seguían cargados con todo lo no dicho, pero lo estábamos intentando. Fui a la tumba de mamá la semana pasada, dijo Diego en nuestra cena de octubre. Hablé con ella, le dije que lo sentía, le conté de la terapia y del divorcio, y de que estoy intentando ser mejor. A ella le habría gustado eso, dije. No sé si creo en el cielo ni en el más allá, continuó Diego. Pero quiero creer que de alguna manera ella sabe que lo estoy intentando. Ella lo sabe, dije con certeza. No por el cielo ni los fantasmas ni nada de eso. Lo sabe porque nunca dejó de creer que tú podías ser mejor de lo que fuiste. Esa creencia sigue viva en mí, y en ti, si se lo permites. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. La extraño mucho, papá. Y la peor parte es que ni siquiera tengo el derecho de extrañarla. Yo no estuve ahí. Tienes todo el derecho a extrañarla. Era tu madre. La amabas incluso cuando no fuiste a verla. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Nos quedamos procesando eso por un rato, picando nuestra comida, dejando que las duras verdades se asentaran entre nosotros. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Diego finalmente. ¿Tú y yo? Lo pensé con cuidado antes de responder. No sé si alguna vez seremos lo que éramos antes, pero tal vez podamos ser algo más, algo construido sobre la honestidad en lugar de las expectativas. Me gustaría eso, dijo Diego en voz baja. A mí también. No era perdón. No por completo. Tal vez nunca lo sería, pero era movimiento hacia adelante, y eso era suficiente. Un año después de la muerte de Margarita, estaba de pie en mi balcón viendo otro atardecer. Mi celular estaba apagado. El departamento estaba en silencio, y por primera vez en 4 años, sentí algo cercano a la paz. Margarita se había ido. Diego y yo estábamos reconstruyendo todo lentamente. Lilia tenía su dinero y su narrativa falsa. Josefina me llamaba cada semana para saber cómo estaba. Mi trabajo de voluntario en cuidados paliativos se había convertido en lo más significativo de mi vida. No era la vida que había planeado. No era el retiro con el que Margarita y yo habíamos soñado, pero era mía. Construida a partir de las cenizas de todo lo que había perdido. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, yo estaba bien. No estaba feliz, todavía no, pero estaba bien. Y estar bien era una base suficiente para seguir construyendo. El océano se extendía frente a mí. Interminable y paciente. Mañana, me despertaría y viviría otro día. Visitaría a otra familia, tendría otra llamada telefónica con Diego, me sentaría a ver otro atardecer. Sobreviviría. Sanaría lentamente. Y honraría la memoria de Margarita, no quedándome congelado en el dolor, sino aprendiendo a vivir de nuevo. Eso era lo que ella habría querido. Eso era lo que había pedido en su última carta. Así que eso era lo que yo haría. Un día a la vez, un atardecer a la vez, un pequeño acto de sanación a la vez, y yo.